Listo. Ahí ya empezamos a grabar. Eh, entonces les decía que el antiséptico es el que se utiliza en los tejidos vivos, ¿sí? Porque por acá me escribe la compañera y dice que no se puede unir. Ah, bueno, igual estoy grabando la clase y posteriormente lo subo a YouTube. Entonces, porque vamos a ver también que hay desinfección en materiales, en sustancias, ¿sí? Entonces, para tejidos vivos, vamos a referirnos a los antisépticos. Para desinfectar superficies o materiales, vamos a ver otros términos, como por ejemplo, desinfectantes, detergentes, ¿sí? Esterilizar, ¿sí? Pero para tejidos vivos, siempre la palabra antiséptico, ¿sí? Bueno, otro concepto, sanitización. Entonces nos dice que sanitizar es la reducción sustancial del contenido microbiano sin que se llegue a la desaparición completa de microorganismos. Por acá me siguen escribiendo, a ver, ¿qué me dicen? Debe ser que la compañera no salió de la sesión. Ah, dice que está conectando. No, eso ya es el problema ya es el internet entonces. Sí. Voy a decirle que reinicie. Y que intente de nuevo. Porque pues, si no, entonces ya es, el problema ya es el internet de la compañera. Eh, bueno, estéril. ¿Qué es estéril? Entonces nos dice que es cualquier objeto o sustancia que esté libre de microorganismos. Em, Cuando hablemos de estéril, nos vamos a referir a 0%. O sea, cualquier objeto o sustancia con 0% de microorganismos, ¿sí? O sea, que no haya ni uno, ¿sí? Ni el más mínimo microorganismo, ¿sí? Si hay, aunque sea una pequeña cantidad de microorganismos, por muy pequeña que sea esa cantidad, decimos que el material no está estéril, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de estéril es 0%, 0, cero cantidad de microorganismos en cualquier material, objeto o sustancia, ¿sí? Nos dice que pues va a ser incapaz de que haya una infección, ¿sí? O que se produzca cualquier forma de vida. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a llamar estéril. Entonces, cuando nos refiramos, por ejemplo, a guantes estériles, entonces decimos que esos guantes no es posible que crezca ninguna forma de vida sobre ese material, ¿sí? Mientras mantenga con la técnica estéril o mientras mantengan en su empaque estéril, ¿sí? Ahí no puede crecer nada, ¿ya? Obviamente esos empaques tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Por muy estéril que sean, ese tipo de empaques suelen tener una fecha de vencimiento. Bueno, desinfección, proceso de destrucción de los microorganismos patógenos, pero no de las esporas y gérmenes resistentes. Aquí ya entramos a hablar de las esporas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la primera clase que había un detalle con las esporas? Pues ese es el detalle. Que las esporas son muy resistentes. Yo les decía que pueden ser incluso más resistentes que muchas bacterias. Y eso que las bacterias son resistentes, por lo que les decía que tenían doble capa, una membrana celular y una pared celular, ¿sí? Tener dos capas protectoras pues las hacía muy resistentes. Pero una espora es algo increíblemente resistente, ¿sí? Tan resistente que puede resistir la acción de muchos antisépticos, de muchos desinfectantes, ¿sí? Puede resistirlas, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de desinfectar, realmente no hay garantía de que se hayan destruido las esporas, ¿sí? Porque hay muchos desinfectantes que no logran destruir esporas, ¿sí? ¿Qué eran las esporas? ¿Algunos se acuerdan qué eran las esporas? Los escucho. ¿Alguno me escucha? Dicen, Yo sí estoy escuchando, profe, estoy escuchando perfectamente. bueno, ¿alguno se acuerda qué eran las esporas? Esta palabra, ¿qué eran estas? Cuando hablábamos de microorganismos, ¿cuáles eran las esporas? Cuando hablábamos de virus, bacterias, hongos, ¿alguno se acuerda qué eran las esporas? Bueno, parece que nadie se acuerda de las esporas. Yo les decía que las esporas eran las células hijas de los hongos, ¿sí? Yo les decía que cuando están en esa forma de espora, son incluso más resistentes que cuando la célula está madura, ¿sí? Cuando las células de los hongos están en una fase como de huevo, ¿sí? Una fase inmadura, por así decirlo, eh, se les llama esporas y son muy resistentes a muchos entornos, a muchas cosas, ¿sí? Y nos dice que también hay gérmenes resistentes, que son más raros, ¿ya? No, la compañera no se pudo conectar. Bueno, entonces sigamos acá. Asexia. Entonces nos dice que la asexia es el modo preventivo, o sea, realmente nos estamos refiriendo a prevenir, ¿sí? Que en cirugía se emplea este método para mantener estériles a todos los objetos, instrumentos y materiales que han de estar en contacto con las heridas. Cuando un paciente tiene una herida, hay que tener técnica estéril, es decir, hay que tener asexia, ¿ya? Hay que prevenir que todo lo que va a ser estéril, pues permanezca y siga siendo estéril. ¿Listo? Incluso, ustedes dirán, no, pero es que no siempre hay heridas en el quirófano, pero cuando vemos el tema de heridas, vamos a ver que el solo hecho de que a ti te hagan una cirugía, eso ya se considera una herida, ¿sí? Que a ti te estén abriendo con un bisturí, eso se considera una herida quirúrgica, ¿sí? Una herida quirúrgica, pero finalmente una herida, ¿cierto? Entonces, el hecho de que a ti te tengan que abrir o que te tengan que poner implementos que invadan, ¿sí? Te invadan por dentro, pues se tiene que mantener la técnica estéril, ¿sí? Mantener la técnica estéril en todo momento. Entonces dice acá que la curación se logre de primera intención. ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver más adelante en otra clase, vamos en la clase de heridas, vamos a ver que hay curaciones de heridas de primera intención, segunda intención, tercera intención, ¿sí? Entonces, primera intención, pues que la herida sane lo más pronto posible, sin ninguna tipo de infección, ¿cierto? Y que se cierre lo más pronto posible esa herida, ¿sí? Eso sería primera intención. Una cirugía aséptica nos dice que se debe usar el uso de instrumentos estériles en todo momento, ¿sí? Incluyendo las suturas. ¿Qué son las suturas? El hilo, ¿cierto? El hilo para coser. La ropa de los profesionales de la salud y los guantes, ¿sí? Pero además de eso, todo instrumento que se use, bisturís, pinzas, tijeras, todo tiene que ir estéril. ¿Qué es entonces la esterilización?
o cómo yo hago para que un objeto sea estéril. Si, por ejemplo, voy a manipular guantes, voy a manipular pinzas, bisturís, ¿cómo hago yo para que esa pinza, ese bisturí esté estéril? Por un proceso que se llama esterilización, ¿sí? Entonces nos dice que es el proceso de destrucción y eliminación de todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Voy a pausar un momentico acá. Bueno, perdón por la interrupción, me interrumpieron ahí un momento. Entonces estábamos que para yo garantizar de que ese objeto, esas pinzas, ese eh, tijeras, cualquier objeto que manipulemos en cirugía, esté estéril, pues tiene que ser pasado por un procedimiento, un proceso que se llama esterilización, ¿sí? Eh, entonces, vamos a ver que incluye tanto a los microorganismos que causan enfermedades como los que no causan enfermedades. ¿Sí? Acuérdense de esta palabra, ¿sí? Yo les decía que hay que ir aprendiendo palabritas nuevas, ¿sí? Esta es una de las clases donde más palabras nuevas van a haber, y esta palabra, patógenos, se refiere a cualquier ente que produzca enfermedad. No solo microorganismos, sino también toxinas, tóxicos, ¿sí? Cualquier sustancia que produzca enfermedades, vamos a denominarla patógeno, ¿sí? Eso es un patógeno. Y por eso hay una ciencia que se llama patología. No es la ciencia que estudia los patos, no. Es la ciencia que estudia las enfermedades, ¿sí? Entonces, ustedes van a escuchar de patólogos. Ya saben que es aquel que estudia patología. Entonces, cuando vemos patólogo, patología, patogenicidad, patogénico, ¿sí? Todo se refiere a cualquier proceso que produzca enfermedad, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo que van a morir todos los microorganismos, sin importar si producen o no producen enfermedad, ¿sí? Y luego acá vemos otros términos, más palabras nuevas para ir a conociendo. Nos habla de los bactericidas y los bacteriostáticos. Por acá está el bacteriostáticos. Entonces, estas dos palabras también las van a escuchar mucho, sobre todo en el tema de pronto también de antibióticos también, ¿sí? Pero aplica no solo para antibióticos, aplica también para sustancias, bactericidas y bacteriostáticos. ¿Para qué nos sirve de diferenciar entre qué es un bactericida y qué es un bacteriostático? Entonces, un bactericida es un agente que destruye las bacterias. Hasta ahí perfecto, ¿cierto? Podríamos decir que hay antisépticos que serían bactericidas, ¿no? Por acá donde estábamos, aquí, antisépticos, ¿sí? Podríamos decir que hay algunos antisépticos que destruyen bacterias, pero hay antisépticos que no destruyen bacterias, sino que simplemente los inactivan. Entonces, eso sería un bacteriostático, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bactericida y bacteriostático? Que el bactericida lo destruye las bacterias totalmente, mientras que el bacteriostático simplemente impide que se reproduzcan, ¿sí? Que crezca la población bacteriana. ¿Ya? Entonces acá nos dice, bacteriostático es el agente que inhibe el crecimiento bacteriano sin llegar a destruirlas. No las destruye, simplemente frena, les frena el crecimiento. Ya no van a poder reproducirse, no van a poder multiplicarse. Esa es la diferencia entre un bactericida y un bacteriostático. Esporicida, agente que destruye las esporas. Ahí hay un detalle, que no todos los antisépticos son esporicidas. Vamos a encontrar que realmente antisépticos que destruyan esporas son muy pocos,
¿sí? Lo mismo pasa con detergentes, con desinfectantes. Muchas veces hay que asegurarse que sean efectivos contra las esporas, ¿ya? Fungicida, agente que destruye los hongos. Miren que aquí se hace esa diferenciación. A pesar de que sabemos que las esporas son las células hijas de los hongos, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Por eso digo, aquí ustedes van a encontrar muchas palabras que suenan parecidas, pero no significan lo mismo, ¿sí? Así como bactericida y bacteriostático suenan similares, pero no es lo mismo. Aquí ocurre algo parecido. Estamos viendo un agente que destruye las esporas y un agente que destruye los hongos. Y uno diría, pero profe, esporas son los mismos que hongos. Sí, son los mismos hongos, pero la diferencia es que la espora, al ser una célula inmadura, está encapsulada y cuando está encapsulada en forma de espora es muy resistente a muchas sustancias. Mientras que el hongo, que ya está en su forma adulta, es más fácil de destruir. ¿Sí? Entonces, por digo, esporicida y fungicida, uno podría pensar que es lo mismo, pero no lo es. Técnicas de aislamiento. Indumentaria adecuada, desinfección, formación sanitaria del personal. Todo esto hace parte de lo que nosotros podemos decir que son medidas de prevención contra los microorganismos, contra las infecciones hospitalarias. ¿Sí? Aislar pacientes enfermos de los sanos, siempre portar el uniforme y el equipo de bioseguridad completo, desinfectar superficies y entrenar a los profesionales o a los futuros profesionales de la salud. Esas son medidas para, digamos, proteger a los pacientes y protegernos a nosotros mismos también de cualquier posible infección en el medio hospitalario. Métodos de esterilización. Entonces vamos a ver que el objetivo es destruir microorganismos evitando su propagación. ¿Sí? Ese es el objetivo de la esterilización. Que no quede nada. Cero, cero, cero. Cero microorganismos. Técnica para mantener estéril la ropa, instrumentos y material quirúrgico. Entonces, la esterilización, vamos a ver que hay diferentes técnicas para esterilizar diferentes materiales, ¿sí? Ya los vamos a ver. Estos son los métodos físicos y los métodos químicos. Métodos físicos, vamos a ver que el calor húmedo, es decir, vapor de agua, calor seco, es decir, hornos, y radiaciones, es decir, emitir rayos o radiaciones que calientan la superficie, ¿sí? Y de esa forma queda estéril el objeto, el material. Y también hay unas soluciones químicas, las más usadas son estas dos. No quiere decir que sean las únicas, obviamente hay más, hay varias, pero digamos que estas son las dos más usadas. Glutaraldehído y óxido de etileno. En los métodos físicos, aquí tenemos calor húmedo, yo les decía que era como vapor de agua, y el nombre que recibe el aparato es este, el autoclave. Es que no se ve bien por el fondo tan, el contraste entre la letra y el fondo no sé, no ayuda, la verdad no ayuda. Voy a usar el resaltador, a ver. Peor. Bueno, el autoclave, ¿sí? El autoclave, ese es el nombre de, vamos a ver, el autoclave, ¿sí? El autoclave es una especie de vaporera, ¿sí? No se vayan a imaginar una olla pitadora, porque no, una olla a presión, porque no es lo mismo. Es como un horno, ¿sí? Pero funciona al vapor, ¿sí? Y aquí nos dice que también se le llama estufa al vapor, ¿sí? Entonces, ese es digamos, el nombre del aparato, ¿sí? Y lo que hace es aplicar calor húmedo. Entonces nos dice que se utiliza para destruir la coagulación y la desnaturalización de las proteínas de las bacterias, proteínas bacterianas. Y pues coagulación, ustedes ya saben que la sangre se coagula y se vuelve más espesa, eso es coagulación. Cuando hay heridas, cuando... Bueno, y acá nos dice, se emplea vapor de agua en un recipiente cerrado para aumentar la temperatura
y la presión. En términos generales, sí suena como si estuvieras adentro de una pitadora, ¿no? Una olla a presión. ¿Ya? Existen de acero inoxidable, otras son automatizadas y programadas electrónicamente. El tiempo de acción es de 15 a 20 minutos y la temperatura va a 120 grados centígrados o grados Celsius, que es lo mismo, y de 5 a 10 minutos a 135 grados Celsius. Algo que tengo que mencionarles es que si de pronto alguno de ustedes, de pronto en su proyecto de vida o de pronto sus ambiciones son de pronto ir a trabajar en Estados Unidos o en algún país europeo, tengan en cuenta que sobre todo los países anglosajones, cuando digo países anglosajones me refiero a los países que hablan inglés, es decir, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia, Inglaterra, ¿cierto? Esos países de habla anglosajona, ellos tienen un sistema de medida diferente al del resto de los países, ¿sí? El sistema internacional generalmente usa grados centígrados, grados Celsius, ¿cierto? Pero ellos usan otro tipo, una unidad de medida diferente. Ellos usan grados Fahrenheit. No sé si ustedes se acuerdan en el colegio de pronto que le enseñan a uno cómo convertir grados Celsius en grados Fahrenheit, ¿cierto? Y acá tenía este mismo símbolo de la temperatura, pero en vez de una C, una letra C, tenían una letra F de Fahrenheit, ¿sí? Entonces, esto lo menciono porque si alguno de ustedes de pronto quiere ir a trabajar en Estados Unidos como enfermero o enfermera, tiene que saber que de entrada no te van a servir los termómetros de acá, tienes que usar los termómetros de allá y en todo momento tener en cuenta que la temperatura vas a tener que aprenderte los valores mínimo y máximo de acuerdo a su unidad de medida que son los Fahrenheit, ¿sí? Por ejemplo, acá uno dice que la temperatura normal del cuerpo humano de un adulto es de 36 a 37.5 grados centígrados. Si tú vas a ir a trabajar como enfermero o enfermera en Estados Unidos o en algún otro país de habla anglosajona, tienes que entender que ellos no te van a entender. Ya me está saliendo el aviso acá. Tienes que entender que ellos no te van a entender con grados centígrados. Todo lo van a entender con grados Fahrenheit. ¿Sí? Bueno, entonces estamos diciendo que en estas autoclaves, así se les llama, las autoclaves, se va a esterilizar el objeto de 15 a 20 minutos a 120 grados centígrados y en un tiempo de 5 a 10 minutos si utilizas el autoclave a 135 grados centígrados. Es decir, que después de 20 minutos a esta temperatura, uno esperaría que todos los microorganismos, incluidos esporas, hayan muerto. ¿Sí? O si lo necesito más rápido, es decir, entre 5 a 10 minutos, a 135 grados centígrados. Solo de esa manera yo garantizo de que ese objeto que yo metí en ese autoclave está estéril, ¿sí? Es decir, que todos los microorganismos murieron debido a la alta temperatura, ¿sí? Materiales que se pueden esterilizar en un autoclave. Materia textil, es decir, implementos que son como de tela, ¿sí? Y acá nos pone ejemplos, las gasas y las vendas, ¿sí? Eso se puede esterilizar en un autoclave. Materiales duros como instrumental, palanganas, jeringas, vidrios y agujas. Líquidos hidrosolubles, es decir, líquidos que se diluyen en agua, y ropa de uso hospitalario, que más adelante vamos a ver cuál es esa ropa de uso hospitalario. Preparación del material. El material debe estar limpio. Obviamente no vas a meter ropa sucia. No es que yo tengo un uniforme manchado de sangre o de comida y lo tiro al autoclave y digo, no, esto es mejor que lavarlo, pum, pongámoslo a esterilizar. No. Hay que limpiar primero la superficie antes de meterlo al autoclave. Hay que dejarla bien limpia, es decir, haberle hecho
Si es ropa, por ejemplo, haberle hecho antes un previo lavado con ropa a mano, ¿sí? Y luego sí se mete en el autoclave, no al revés. Colocarlos en una charola, es como una especie de bandeja, ¿sí? Correspondiente. Y se debe anotar en el empaque, porque suponiendo que aquí es ropa, esa ropa se envuelve en otras prendas, ¿sí? Y cuando se envuelve, se le pone una cintilla y en esa cintilla se debe apuntar la hora y la fecha de la esterilización. La cubierta protectora para mantener el interior estéril, ¿sí? Como les digo, eso va en otro empaque, ¿sí? Ya hay una cubierta para asegurarse que lo que está dentro de la cubierta va a quedar estéril. La cubierta es también de un tipo de tela especial o también se puede usar una cubierta de papel. ¿Qué tipo de papel? Recuerdo que se usaba papel eh, tipo, ¿cómo lo llamaríamos? Empezando que no todos los países se va a llamar igual. Un papel similar al papel cartón, ¿sí? Y con el que se envolvían los objetos. Sin embargo, también hay otro tipo de papeles un poquito más impermeables. Y esto de acá, esto ya viene siendo el autoclave. Como les decía, habían dos tipos de autoclave, ¿sí? Uno en el que se maneja manualmente. Miren que acá tiene una perilla manual, acá tiene otra perilla. Y esta de acá es como la manivela de protección, ¿sí? Se gira y queda completamente cerrado. Y pues debe estar completamente cerrado para no dejar escapar el vapor. Recuerden que este método de esterilización no es solo la temperatura, sino también el vapor de agua, entonces tiene que ir a una presión constante. Aquí está el que mide la presión. Y este de acá, este es el electrónico, manual y electrónico. Ahora vamos a ver el calor seco. Y calor seco son hornos. Es como entrar a un horno. Bueno, nos quedan 5 minutos para que acabe la reunión. Ya me está marcando el tiempo acá. Eh, Vamos a hacer la última pausa del día de hoy. La última. Y volvemos. Son las 4:24, digamos 4:25. Volvemos a las 4:35. Y si no alcanzamos a terminar la presentación, porque está un poquito larga, en realidad son 61 diapositivas, como pueden ver. Si no alcanzamos a terminar, lo dejaremos pendiente para día martes. Esperemos que sí. Entonces, los hornos. ¿Qué se diferencia un horno de un autoclave? Que el autoclave usaba vapor de agua, ¿sí? Y la presión para esterilizar. El horno simplemente usa calor en bruto. Entonces, obviamente va a tener que ir a una temperatura incluso más alta que el mismo autoclave. Entonces, el horno nos dice que es el mecanismo más antiguo de todos para esterilizar y es debido a que el calor desnaturaliza las proteínas bacterianas. Esto es lo que les decía ahora rato cuando yo hablaba de los priones, ¿sí? El calor puede naturalizar cualquier proteína, no solo las bacterianas, cualquiera. Incluso hasta un prión podría destruirlo. El problema es que si tú ya tienes el prión adentro de tu cuerpo, pues ni con la fiebre más alta lo vas a poder destruir, ¿cierto? Primero te mata la fiebre que el prión. Lo que pasa con los priones es que como no hay respuesta inmunológica, como no se reconoce como una sustancia extraña, como un cuerpo extraño, pues no va a haber fiebre. Entonces tú puedes tener el prión y no vas a tener fiebre. Por acá me escribe otra personita, vamos a ver, rápido. Parece que le dio error. Vamos a cerrar la sesión. Vamos a dejar aquí por ahora porque pues la compañera dice que ahora le da error el código de error, el enlace que yo le mandé. Y volvemos entonces ahorita a las 35. ¿Listo? 4:35. Volvemos y continuamos aquí con esterilización por calor, ¿vale?